Iglesia La Gran Comisión, tengan ustedes muy buenas noches. Reciban un saludo cordial de parte de sus pastores. Anuncios importantes de febrero 5 al 12. Este día le damos la bienvenida a nuestros hermanos de Woodbridge. Un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea, a que nos sintonizan en otros estados y también los que nos sintonizan desde Guatemala, San Salvador y Honduras. Muchísimas gracias. Seguimos en nuestro servicio en línea. Nuestros servicios en personas se están llevando a cabo los días viernes a las 7 p.m. Vienen los grupos que los pastores han invitado. El día domingo nos reunimos a las 9 a.m. a través del Facebook y el YouTube para compartir oyendo el mensaje. Por favor, indíquele a su supervisor y a su líder de célula que estén sintonizados. Muchísimas gracias. Reunión de células o grupos familiares. Acatando la orden del gobernador de Virginia, las reuniones no deben de sobrepasar de 10 personas. Animamos a los grupos que vuelvan a conectarse en línea. En el tiempo de la reunión, anímense los unos a los otros para fortalecerse en la fe y seguir en pie en medio de las dificultades. Seguimos haciendo las siguientes recomendaciones. Si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de alguien o un hermano afectado del virus, por favor, déjenoslo saber para que nosotros podamos no solo orar por ellos, sino también suplir de alguna forma sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con alguna persona afectada, por favor, tome su tiempo de cuarentena y así evite contagios. Alabamos a Dios por aquellos hermanos que se han recuperado y algunos de ellos están acá. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor. Qué mejor que en este tiempo nosotros nos hagamos de un muy buen hábito de nuestro altar familiar. Seguimos exhortando a cada familia para levantar a su altar familiar, a los padres y a las madres. Retamos para que levanten ese tiempo de oración que es tan importante para usted. No esperen el líder, sino que usted como el líder de casa, por favor motive al resto de su familia a que se pongan en comunión con Dios y oren al Señor por la gran misericordia que Él ha tenido de sostenerlos y de sostenernos aún en vida. Hagamos el tiempo para que el Señor se glorifique y al mismo tiempo nosotros entendamos la importancia de mantenernos así como las 5 vírgenes, prudentes, teniendo aceite en nuestras lámparas, que nuestras lámparas siempre alumbren. En otras palabras, que el Espíritu Santo siempre esté dispuesto para que nosotros podamos también conectarnos con el Señor. El Señor viene pronto. ¿Estaremos esperando al Señor? Creo que sí estamos esperando al Señor. La situación se pone bastante difícil y sabemos que la única manera es de recibir no solo la fe, sino la fortaleza del Señor, es comunicándonos y agarrándonos del Señor. También suplicamos que la oración en las reuniones de células sean importantes o las promuevan. Anímense uno a otro para que las oraciones sean efectivas, porque definitivamente hemos tenido la experiencia que cuando nos han solicitado oración por alguien, inmediatamente nosotros con todo el corazón y con la integridad y el deseo de que el Señor se glorifique, levantamos esa oración al Señor. Cuando dice que hay 2 o 3 en su nombre, Él está ahí. ¿Y qué ha pasado? Hemos oído la respuesta del Señor favorablemente. Así que la gloria y la honra sean siempre para el Señor. Deseamos que usted y yo entendamos el propósito de orar por protección, provisión y fortaleza. El enfoque del año 2021, examinándonos cada uno y santificándonos por medio de su palabra. Usando la prudencia de la sabiduría de Dios, continuamos haciendo el alcance en nuestros conocidos y continuamos con el discipulado por línea. La librería Oikos, que está en la parte de atrás, que ya es conocida por ustedes, está abierta el día miércoles. Cuando usted necesita alguna literatura, por favor busque a nuestra hermana Telma. El día miércoles está también abierto el ropero
buen samaritano. La ropa donada es gratis. Si usted desea llevar, hay bastante ropa ahí, y por favor escoja, es donada. Ministerio de Jóvenes o Journey. Los jóvenes se reúnen en línea todos los jueves a las 7:30 a 9 p.m. Si usted todavía como padre sabe que su joven no se ha conectado, trate la manera de motivar a su joven para que se conecte con ese grupo que está muy bonito, donde Sean y Glendy están ministrando, y lo están ministrando no solo con la gracia y el favor del Señor, sino que también con la unción del Señor. Gracias sea al Señor. El ministerio en línea. Por favor, no nos olvidemos de llevar en oración a todo el grupo del Ministerio de Niños que está alcanzando a nuestros hijos en línea. Sabemos que para bregar con los niños se necesita demasiada chispa. Y de verdad, porque no es porque los niños sean traviesos, sino que son demasiado ágiles, tienen demasiada energía y necesitan concentrarse viendo lo que se les está ministrando. Así que por favor, si usted es un padre que está interesado en el deseo de que su hijo siga creciendo en el Señor, siéntese con él, permite que sea ministrado juntamente para que usted pueda ayudarlo más adelante. Así que le damos gracias a Marvin y a la hermana Alma Cintú por este precioso ministerio. Así que glorificamos al Señor por ello. Nuestros diezmos, protemplo y ofrendas. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros hermanos que han puesto en su corazón honrar a Dios con sus ofrendas, sus diezmos, sus promesas de fe y su protemplo. Yo sé que son tiempos difíciles donde a veces hay escasez de trabajo o a veces hay situaciones difíciles que hay que cubrir y no nos alcanza. Pero si nosotros, como dice en Malaquías 3:10, que probemos al Señor en esto, el Señor abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Qué nos dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, obedecemos lo que Dios dice y traemos lo que le corresponde al Señor, el Señor se glorifica y nos bendice ampliamente. Tenemos poderosas promesas de Dios al que Él ha sido fiel en cumplirlas. Muy bien, para depositarlas hay dos formas. Primero tenemos el sistema PayPal, que algunos ya son familiarizados. Y el segundo es que en la parte de enfrente de la iglesia hay un buzón donde ustedes pueden depositar su ofrenda. Adicional a eso hay dos cajas, una caja aquí al final y una caja al principio de cartón, donde ustedes pueden también depositar su ofrenda, su diezmo o su protemplo según se dispone en su corazón al Señor. Muy bien, nos podemos poner de pie, por favor. En ese precioso espíritu nos unimos a alabar y adorar al que todo lo puede y todo lo sabe, al que es el principio y el fin, el que es el alfa y el omega, el que viene pronto por su iglesia, y tú y yo la esperamos, y por eso vamos a exaltarlo y glorificarlo a través de estos cánticos y de esta alabanza. Sea el nombre de Dios exaltado. Amén. Jesucristo.
Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andar.
Glorificamos tu precioso nombre, Señor. Recibes exaltación de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado y glorificado sea siempre. Qué bueno es adorarte. Qué bueno es glorificar tu nombre. Qué bueno es, Señor, que nuestras almas y nuestros espíritus, Señor, se conecten a través de la alabanza para ti, Señor. Tú eres digno. Gracias porque tú eres fiel. Señor, ¿quién nos apartará de ti? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos separará de ti cuando nosotros hemos dedicado y hemos puesto nuestro corazón y nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Así que recibe exaltación en esta preciosa noche. Señor, gracias, gracias, gracias. En Cristo Jesús. Se pueden sentar. Muy bien. Después de que tuvimos el debido tiempo para exaltar y glorificar al nombre del Señor, también viene lo más importante, que es la exposición de la palabra. Y en esta ocasión es nuestro hermano McDaniel quien la trae. El hermano McDaniel ha estado por mucho tiempo acá con nosotros, desde el año 95, conjuntamente con su esposa, Glendy. Y para nosotros es un gran gusto tenerlo de nuevo ministrando la palabra del Señor. Nuestro hermano McDaniel es nuestro asistente, para algunos que no lo sabían. Él ha estado siempre cerca de nosotros y tratando de ayudarnos en todo lo relacionado a la administración de la iglesia. Así que le damos las gracias al Señor y a él. Y también le damos las gracias porque también expone la palabra y sabemos que el Señor le va a dar la unción para que comunique el mensaje que nos trae para esta noche. Amén. Iglesia de la Gran Comisión, Dios le bendiga. ¿Cómo están? Muy bien, sí. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Porque de verdad Él lo merece. Gracias, pastor, por ese privilegio de compartir con la iglesia, y gracias a ustedes por también permitirme compartir con ustedes la palabra del Señor. Y una de las cosas que yo estoy muy agradecido, especialmente en ese tiempo de la pandemia, es la tecnología, ¿no? Imagínense si no tuvimos internet, Zoom, la posibilidad de grabar los servicios. Y si hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes han sido ministrados o bendecidos por los servicios en línea? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han tenido células y reuniones, sea por teléfono o por Zoom o por Skype en línea? Levante la mano. Amén. Entonces damos gracias a Dios porque vivimos en un tiempo cuando existe la tecnología hacerlo. Y yo sé que algunos de nosotros tal vez sentimos un poquito incómodos con los aparatos, pero como dice la Biblia, no dejemos de congregarnos aunque sea por Zoom, aunque sea por llamada telefónica, hermanos, porque ahora más que nunca necesitamos uno al otro. Amén. Tratar de sobrevivir solos en esa pandemia solo nos va a llevar a depresión y a problemas. Entonces yo les quiero animar, si no sabes cómo usar un aparato, si usted ha dejado de asistir a los servicios virtuales y solo viene a la iglesia los viernes cuando le toca el turno, hermanos, busca todo lo posible de conectarse por los medios que tenemos, sea de llamadas telefónicas, reuniones en Skype, con sus células, porque yo sé que hay muchos hermanos que han dejado de reunirse con la célula y ha sido más de un año. Y hermanos, no podemos sobrevivir así. Necesitamos conectarnos con el pueblo del Señor para que podamos edificar a otros y así también sea edificados. Amén. Bueno, vamos a ir a la Biblia, al capítulo 14 de Corintios. Seguimos en esta serie de la carta de Pablo, donde Pablo, hemos visto, está dando palo duro a la iglesia. Ahora vamos a
a llegar a otra parte donde le va a dar duro a la iglesia. Y yo he titulado este mensaje, Las lenguas y la profecía en la iglesia. So vamos a leer 1 de Corintios capítulo 14, versos 1 al 5. Y dice, sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo profetizan. Porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Eso es una poderosa parte de la palabra de Dios y hay mucho que podemos aprender de ello. Pero lo que notamos al inicio de ese verso es que Pablo comienza repitiendo la prioridad del amor. El amor siempre debe ser la prioridad. Él dice, sigue el amor y anhelan los dones espirituales. O a veces dice, procura los dones espirituales. Y debemos notar la diferencia. Porque mientras debemos procurar o anhelar los dones espirituales, el amor es la meta. El amor es el destino. Es el camino que debemos seguir. Incluso la palabra que aquí es traducido seguir significa perseguir. Y Pablo en el siguiente capítulo 15 habla de que antes de conocer a Cristo, él perseguía a la iglesia, llevándolos al cárcel y causando problemas hasta que tuvo su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, ¿verdad? Entonces es esa palabra perseguir. Debemos seguir el amor. También habla de los que están en la carrera, que corren o siguen para llegar al final y ganar el premio. Entonces para nosotros el amor es la meta. La meta es amar a Dios con todo que dice la Biblia, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es un amor individual y un amor colectivo en la iglesia. La Biblia dice que los dones son dádivas de gracia de Dios, distribuido por el Espíritu Santo, para dar a la iglesia el poder que ella necesita para lograr la meta del amor. Los dones son herramientas para lograr la meta. Cuando la meta es el amor, los dones sirven de mucha ayuda y utilidad. Pero sin el amor, los dones carecen de utilidad y función y pueden causar problemas. Y el problema que Pablo tuvo que corregir en la iglesia de Corinto era que la iglesia había convertido a los dones, especialmente el don de hablar en lenguas, en la meta. Ellos seguían las manifestaciones del Espíritu y dejaban de dar prioridad al amor. Y sabes que, hermanos, hoy en día también hay iglesias que caen en el mismo error y dan más prioridad a las señales, a los milagros, ¿verdad? En lugar del amor. Su meta en cada reunión es ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Ellos dicen, yo quiero ir y ver que cae oro del cielo, que hay nubes de gloria, que encontramos joyas debajo de las sillas, que alguien está temblando, que hay profecías, y vienen al servicio anticipando manifestaciones, no el amor. Vienen buscando para ellos mismos, no para edificar a los demás.
Y Pablo dice que los corintios creían porque no les faltaba ningún don del Espíritu. Esto es lo que aprendimos la semana pasada. Ellos pensaban, tenemos todos los dones, Pablo, tenemos todo. Entonces ellos pensaban que en sus reuniones caóticas, donde todos hablaban lenguas al mismo tiempo, donde todos profetizaban al mismo tiempo, dicen, mira, nosotros somos espirituales, somos los especiales de Dios. Pero Pablo viene y dice, ustedes son carnales. Y allí debemos parar, hermanos, y realmente pensar, ¿es posible que también nosotros equivocamos en nuestra medida de lo que Dios dice es espiritual y carnal y lo que nosotros pensamos es espiritual y carnal? Ellos, en todo el movimiento de los dones y la manifestación del Espíritu, creían que eran espirituales, pero la realidad eran carnales. ¿Y cuál es la medida que Pablo nos da? Es el amor. Tú puedes profetizar 1000 palabras. Tú puedes hablar en lenguas todo lo que quieres. Pero si no tienes amor, no eres nada. Entonces nosotros, hermanos, debemos preguntar, ¿usamos los dones del Espíritu y sus manifestaciones en la iglesia de manera correcta? ¿O estamos como los corintios enfatizando dones que realmente quedan atrás, que queden en otra parte donde el amor debe ir primero? Entonces, hermano, en el capítulo 14, Pablo hace un enfoque especial en hablar de lenguas. Y ellos tenían mucho problema en el uso de ese don. Y lo que Pablo hace es que él hace una comparación. Él dice, mira, vamos a tomar las lenguas y vamos a tomar la profecía y vamos a ver cómo estos funcionan en la iglesia para que ustedes tienen una perspectiva balanceada. Y lo que Pablo concluye diciendo es algo muy interesante. Y dice que si el don no edifica a toda la iglesia, entonces no sirve de mucha ayuda en las reuniones. Aunque te hace ver espiritual, aunque te hace ver como eres el ungido con la unción, si no edifica la iglesia, no sirve de nada, porque no está ayudando el amor. Los dones de hablar en lenguas y las profecías, hermanos, siempre han tenido mucha confusión en el cuerpo de Cristo. Cada iglesia tiene su propia interpretación y su propia práctica. ¿Cuántos de ustedes han asistido más de solo a esta iglesia? Que tal vez asistieron a otra iglesia en el pasado o en otra. Levante la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes solo han asistido a Iglesia de la Gran Comisión? No han estado en otra iglesia. Pobrecitos. Ok. Está bien. No, mira, no, hermanos. En realidad, hay algunas iglesias, algunas denominaciones que dicen que miran a los dones y la profecía y dicen, mira, estos ya no existen en nuestro tiempo. Ya dicen, cesaron en el tiempo de los apóstoles. Y yo solo quiero hacer una pregunta. Aquí no hay buena o mala respuesta. Esto es solo para tener una idea de ustedes. ¿Cuántos de ustedes asistieron o fueron enseñados así? Que las lenguas y la profecía ya había cesado hace tiempo atrás. Nadie, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes han recibido la enseñanza o han visto la práctica donde la lengua y los dones o la lengua y la profecía sigue activo hoy día en la iglesia? Levanta su mano. Ok, entonces la mayoría de ustedes ya son pentecostales o carismáticos. Que esto es bueno, pero también puede ser malo si no conocemos muy bien la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer punto. Y Pablo hace un enfoque en el que habla en una lengua. Como vemos ahí, 1 Corintios 14:2. El que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. Y debemos hacer la pregunta, ¿cuál es el propósito de hablar en lenguas?
¿Cuál es su función dentro de la iglesia? Y muchos de nosotros tenemos mucha experiencia en la iglesia, hemos visto muchas prácticas, pero lamentablemente poca enseñanza sobre esta área. Entonces lo que vamos a hacer rapidito es ver lo que la Biblia nos dice. Y la primera vez que encontramos el don de hablar en lengua mencionado es cuando Jesús está hablando a sus discípulos en Marcos capítulo 16 y él dice, y usted me imagino conoce el verso, que estas señales seguirán a los que crean, echarán fuera demonios, pero ahí dice hablarán nuevas lenguas. Esa es la primera vez que hablar en nuevas lenguas aparece en el Nuevo Testamento, hablado por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ahí tenemos, el propósito ahí es simple, dice estas señales. Repite conmigo, una señal. Una señal. Las lenguas sirven como una señal. Y aquí dice que seguirán a los que creen en Cristo Jesús. Y Pablo repite ese propósito también en 1 de Corintios 14, 21 y 22. Y dice ahí, de modo que las lenguas son señal, no para los creyentes, sino para los no creyentes. Esto es el propósito de las lenguas, sirvan de señal. ¿Pero señal de qué? Y la manera que encontramos la respuesta es si nosotros vamos a la primera vez que se activa el don de lenguas. Y muchos de ustedes conocen porque siempre en nuestra iglesia hablamos del día de Pentecostés. ¿Recuerda? Ahí estaban los discípulos reunidos en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo para recibir poder, para predicar, evangelizar y levantar la iglesia de Jesucristo. Y la Biblia dice que en ese día de Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaron. Notamos que cuando hablaron en lenguas no fueron gritos, no fueron sonidos incomprensibles. Incluso si uno sigue en el capítulo 2, llegamos al verso 8 al 11 y ahí Lucas es tan amable de darnos una lista de idiomas humanas que ellos hablaron. Y leemos ahí de que la gente dice, ¿cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá del Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Ellos hablaron no en sonidos incomprensibles, eran idiomas humanas comprensibles por la gente de estos lugares. Y ahí hay una palabra muy interesante en el griego, dice que los oímos en nuestros dialectos, es el griego. Para nosotros eso decir que cuando hablaron, por ejemplo, el español, no solo fue español pero con sabor arameo, no, era como hablar el español como un chapín, ¿verdad? Lo hablaron como nacieron ahí, porque dice que hablaron nuestro idioma en que nacimos, con acento, con entonación, con entendimiento, y todo esto vino del Espíritu Santo. Pero justamente cuando la gente escucha a ellos hablar, surge una pregunta: ¿qué quiere decir esto? Una señal. Ellos realizaron, esto es una señal y nos está diciendo algo, pero no entendemos, porque estos galileos, estos hombres, no son educados. Ahí en Galilea solo hablan arameo y un poquitito de griego para sus ventas.
¿Cómo es entonces que pueden hablar en nuestros idiomas sin acento? Y ahí mismo es cuando Pedro se levanta y dice, déjame decir qué significa ese señal de hablar en idiomas. Es esto: ha venido el Espíritu Santo sobre toda carne, y el Mesías ha venido y ha muerto para que todos ustedes que creen en Él tendrán salvación y vida eterna. Esto fue el señal de las lenguas. La segunda vez, rapidito, que vemos el uso de las lenguas, viene despuesito, y Pedro va a la casa de Cornelio, un prosélite quiere decir que, que alguien se convirtió al judaísmo. Llega a la casa porque un ángel le dijo que tenía que predicar. Se levanta y comienza a predicar a estos gentiles, no judíos. Y ahí cae el Espíritu Santo y estas personas gentiles comienzan a hablar. Y no voy a decir en lenguas, porque a veces tenemos un mal entendido que lenguas son algo diferente de idiomas humanas. Hablaron en idiomas humanas que no conocían. Y sabemos eso porque Lucas pone ahí que esto fue exactamente lo que había pasado en el día de Pentecostés. Y otra vez, cuando comienzan a hablar, ahora no son los judíos escuchando, son los judíos cristianos que vinieron con Pedro. Y dice, ¿qué pasa? Y dice, mira, eso es un señal que Dios ha incluido a los gentiles en su plan de salvación. Otra vez, lenguas son una señal que el plan de salvación había llegado también a los gentiles. No había cambio de uso ni de función entre el día de Pentecostés y también en el día en la casa de Cornelio. Ahora si tomamos lo que la Biblia dice de lenguas y miramos lo que fuimos enseñados, o lo que hemos experimentado y visto practicado en la iglesia, a veces puede ser una diferencia. Y una de las cosas que miramos, que Pablo nos anota, es esto: las lenguas son dirigidas a Dios en oración y alabanza. Pablo es muy claro, el que habla en una lengua, habla a Dios. Y vemos que la gente cabal en Hechos usaban las lenguas para glorificar a Dios, para magnificar a Dios y para darle gracia. Incluso en el capítulo 14, verso 15, 17, Pablo lo dice: oraré con el Espíritu, cantaré con el Espíritu, daré acción de gracias con el Espíritu. Y lo que nosotros vemos es que las lenguas comienzan en nosotros con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nosotros comenzamos a darle gracias a Dios. Mira lo que Dios ha hecho. Mira qué bueno Él es. Y nuestras palabras no son dirigidas a los demás, son dirigidas en alabanza a Dios, en oración, en acción de gracia. Nunca vemos las lenguas usadas para predicar o profetizar. Porque predicar es dirigido a los hombres, profetizar es dirigido a los hombres, pero las lenguas son dirigidas a Dios. Eso es cierto porque aún en el día de Pentecostés hablaron en lenguas, pero no predicaron el evangelio en lenguas. No, era Pedro quien se levantó y predicó el evangelio. Y cuando él predicó el evangelio en arameo, el idioma conocido por todos ellos, entonces la Biblia dice que ellos creyeron, fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Entonces no usaron las lenguas para predicar. Y esto es importante porque cuando yo fui al seminario para estudiar para el ministerio, y tuve que estudiar las raíces del pentecostalismo, cómo inició en 1900, porque solo tenemos un poquito más de 100 años que ha estado el movimiento del pentecostal.
Y lo que ellos dijeron y lo que leí eran muchas historias de gente que recibieron el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. Y ellos dijeron, me voy en misiones a predicar el evangelio a tal pueblo. Entonces me contaron a mí en estos seminarios que cuando la gente fueron a predicar la palabra, que se levantaron, predicaron y todos aceptaron el Señor. Y fue de mucha alegría. Pero hermanos, tengo que parar de decir que cuando yo me profundicé un poquito más, esto no fue la verdad. Estaban, ¿cómo se dice ahí? La lengua larga, o estaban corriendo la cosa. En realidad lo que encontré era todo lo opuesto. Leí artículos de 1910 y 15 de personas que cuando en un servicio comenzaron a hablar en lenguas, dijeron, ya me voy para las misiones. ¿Y sabe lo que pasó? Fueron a las misiones, se levantaron, hablaron en lenguas y ninguno de las personas le entendieron. Ninguno. Todos tuvieron que regresar, caso tras caso, tras caso, tras caso de personas. Incluso hay uno muy famoso del misionero Hudson Taylor. Él es un misionero muy conocido. Estaba décadas en China y predicando en el idioma de ellos. Y vino un equipo de atletas famosos de Inglaterra, 6 de ellos, y llegaron al ministerio de Hudson Taylor, y ellos estaban muy emocionados, pero odiaban sus clases de aprender chino. Okay. Dice ahí en una de sus notas, dice 8 horas diciendo ting, ten, tong, con diferentes acentos todos los días. Entonces cuando ellos escucharon que había este movimiento pentecostal donde la gente estaba en lenguas, se emocionaron y dijeron, queremos ese don para que no tenemos que sentarnos aquí en la clase, podemos ir y predicar como queremos. Y comenzaron a orar y comenzaron a hablar en lenguas. Entonces dijeron, Hudson Taylor, muchas gracias por la oportunidad, pero ahora nosotros tenemos lenguas, vamos a predicar. Y dice que ellos se fueron a algunos pueblos, se levantaron y comenzaron a predicar y nadie les entendía. Ninguna persona. Y tuvieron que regresar de rodillas a Hudson Taylor y dice, perdónanos, pero necesitamos las clases de aprender chino porque no podemos. Otra mala enseñanza que no es bíblico también es el uso de hablar en lenguas para profetizar. Y mira, hermanos, es tan claro la Biblia. Hay una gran distinción entre hablar en lenguas y profetizar. Pablo mismo lo hace no sé cuántas veces en el capítulo 14. Y yo no sé de ustedes, pero en mi iglesia, la práctica muy común, yo crecí así casi todos los domingos. Durante un tiempo de alabanza y adoración, llegamos al parte del final y de repente alguien dice, ¡Alama! Y yo me asusté. ¿Qué pasa? Alguien comenzaba a gritar en lenguas, un mensaje, y todo el pueblo se queda bien calladito. Y ellos van por 1, 2 o 3 minutos a veces y después paran en silencio. Y esperamos a alguien de traducir o interpretar lo que ellos decían en lenguas. A veces el pastor mío se levantaba y decía, si hay alguien aquí que siente que tiene la interpretación, por favor, trae a la congregación. Y a veces no había nadie. Entonces seguimos con el servicio y así fue la cosa. Pero en muchas ocasiones, normalmente se levantó alguien y empezó diciendo cosas como, así dice Jehová. Ya vengo pronto, prepárense para mi venida. Realmente era un regaño. Ustedes son carnales, vean mucha televisión, nadie lee, nadie ora. Y para mí esto era hablar en lenguas. Pero ¿sabe, hermano? ¿A quién se está dirigiendo la palabra? A los hombres. Pero Pablo dice que las lenguas son dirigidas a Dios, no son proféticas. No traen profecía. Yo no quiero ofender a nadie porque muchos de nosotros hemos vivido esta práctica hasta que ni cuestionamos.
Pero cuando veamos la Biblia, es tan claro. Pablo repite una y otra vez: las lenguas no se usan para predicar ni para profetizar. Las lenguas son dirigidas a Dios y no al hombre. Yo sé que es difícil. Para mí me costó aceptar la verdad. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros chocamos? Tenemos la Biblia dice una cosa y nuestra experiencia o nuestra práctica es otra cosa. ¿Quién debe ganar? La Biblia. No puedo mantener mi posición, no puedo mantener mi práctica, no puedo mantener mi experiencia sobre la verdad de la palabra de Dios. O estoy creyendo en una mentira. Y hermanos, yo quiero que entiendan, los hermanos en mi iglesia no tenían malas intenciones. Y yo les voy a decir algo, que a pesar del error que ellos hacían en practicar la lengua con profecía, Dios todavía lo usaba en nuestro, ¿cómo se dice? En nuestra inocencia, porque el deseo era de oír la palabra de Dios. El deseo era de buena motivación. Pero hermanos, cuando conocemos la verdad, no podemos andar en una mentira. Tenemos que cuidarnos para no caernos en el error. Porque lo que pasa es que cuando cambiamos la Biblia para que cuadra con nuestra experiencia, entonces comenzamos a practicar error tras error tras error. La Biblia tiene que ganar. También vemos que y Pablo nos dice que aún si la lengua tiene una traducción en la iglesia, solo sería como traducir una oración o una alabanza o una acción de gracia. Y esto me lleva al segundo punto aquí. Y esto es que las lenguas no son comprensibles si no hay alguien que sepa el idioma o puede traducir. Cuando alguien habla en un idioma extranjero y no hay nadie en la iglesia que conoce ese idioma, básicamente Pablo dice, están hablando a Dios, porque solo Dios le entiende, ¿verdad? A nosotros está hablando chino. Y Pablo dice en el verso 9 del capítulo 14, así también ustedes, si mediante la lengua no produce palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque estarán hablando al aire. Hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Por eso, si yo desconozco el significado del idioma, seré como extranjero al que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y la única opción o la única excepción que tenemos con lenguas es si hay un intérprete, hay un traductor. Y hermanos, la Biblia no nos habla mucho de interpretación de lenguas. Incluso solo aparece aquí en 1 de Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Y solo aparece ahí dentro del listado y un poquitito más en el capítulo 14. Pero cuando miramos en Hechos, ni en el día de Pentecostés, ni en la casa de Cornelio, ni en Éfeso, vemos usado en la interpretación de lengua. Y es entendido porque la gente ahí conocía el idioma que estaban hablando. La palabra interpretar aparece mucho en la Biblia, pero siempre cuando es usado, es usado cuando alguien quiere traducir algo de arameo y hebreo al griego. Por ejemplo, en el libro de Marcos, ustedes conocen que cuando Jesús está en la cruz, que Él clama, Eloi, Eloi, lama sabactani. Y Marcos dice que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es la misma palabra interpretar o traducir. ¿Qué está haciendo? Marcos está traduciendo el arameo de Jesús al griego, o en nuestro caso al español, para que podamos entender lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo? Porque Marcos conocía el arameo. Él conocía hebreo. También vemos esa palabra interpretar en el libro de Génesis,
Cuando José, recuerda que él fue enviado o vendido por sus hermanos a Potifar, quedó en el cárcel, y después cuando él es exaltado al hombre derecho de mano de Faraón, vienen sus hermanos para buscar comida, recuerda. Y la Biblia dice que cuando José vino a hablar a ellos, ellos no reconocieron que era José. Pero José no habló a ellos en arameo o hebreo, él habló por medio de un traductor. Now, yo digo todo esto es porque cuando en la historia del pentecostalismo, cuando hubo ese gran fracaso de gente que fueron a predicar en otros países y que ahí nadie les entendía y regresaban, muchas personas comenzaron a preguntar, entonces, ¿qué es las lenguas? Y se levantó una doctrina que, sabemos, lenguas son un idioma angelical. Es un idioma espiritual o celestial. Entonces, cuando yo hablo lenguas, no estoy hablando en un idioma humano, estoy hablando en el espíritu, un idioma angelical. Y entonces lo que pasa es que también vino la idea que la interpretación de lenguas es alguien que tiene el don de entender el idioma angelical y traducirlo para la iglesia. Pero la Biblia no enseña nada de eso. Cuando los ángeles hablan a las personas en la Biblia, hablan en su idioma. Cuando Juan en el Apocalipsis va al cielo, él los entiende porque habla en su idioma. Los ángeles no tienen necesidad de idioma porque entienden todos los idiomas. Pero nosotros, por falta de entendimiento, porque el don de hablar en lenguas no salió como quisieron, comenzaron a tratar de torcer la palabra de Dios para hacerlo acabar con su deseo. Y era buena motivación, hermanos, pero ¿cuántos de ustedes fueron enseñados que lenguas es un idioma angelical? Así fue enseñado casi toda mi vida. Y no fui hasta que yo realmente descarté todas las enseñanzas, fui a la Biblia y leí por mí mismo que encontré que eso no era la verdad. La tercera cosa que Pablo nos dice también es que las lenguas solo edifica el hablante, no edifica a toda la iglesia. Y él dice, el que habla en una lengua se edifica a sí mismo. Si no hay alguien que puede traducir o no hay alguien que conoce el idioma que el hermano está hablando en lenguas, entonces nadie ni puede decir amén, porque no saben lo que están diciendo. Y la única persona que está edificada es el hablante. Y Pablo aún agrega que a una persona que es edificado su mismo por hablar en lenguas, esa edificación es limitada, porque dice que ni ellos comprendan el idioma que están hablando. Entonces su entendimiento queda sin fruto. Solo es el espíritu que se edifica, porque ni ellos saben lo que están diciendo. Entonces él habla de que oraré con mi entendimiento, con palabras que conozco, y oraré en el espíritu. Cantaré en el español y cantaré en el espíritu. Y daré gracias a Dios en español y daré gracias a Dios en lenguas, para que yo recibo esa edificación. Y por todo esto, aunque parece muy negativo, Pablo sí hace y dice una cosa más, que las lenguas no son más importantes que la profecía. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿verdad? Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y lo que nosotros vemos es que cuando aparece la lista de dones del Espíritu en el capítulo 12 de Corintios, ahí las lenguas y la interpretación siempre viene al último de la lista. Hay apóstoles primero, profetas, enseñanzas, servicio, hasta que el que tiene el don de abrir la puerta para los demás edifica más a la iglesia que el que habla en lenguas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y cuando vamos a Romanos 12, donde hay otra lista de dones, ni aparecen. Hay profecía, hay enseñanza, pero ni menciona hablar en lenguas.
Y yo digo eso, no es porque los lenguas son malos, no, es porque tiene una función muy distinta, muy especial, como señal. Y esto es lo que Pablo dice, que los corintios cometí el error donde dieron una importancia incorrecta a las lenguas y creían erróneamente que las personas que hablaron en lenguas o en idioma extranjero eran más espirituales. Y cuando Pablo va ahí, aún con todo ese negativismo, él dice, mira, no debemos negar por completo el don de lenguas porque tiene su lugar. Hay un lugar, hay un propósito y una función. No debemos prohibirlos, pero en su uso hay ciertas limitaciones. Y Pablo da ciertas instrucciones. Y él dice que si alguien habla en lengua, hablan solo 2 o 3, no todos al mismo tiempo, tomando su turno y que después uno traduce lo que está diciendo. Pero si no hay un traductor, no hay interpretación, entonces que guarden silencio y hable a sí mismo y a Dios. Hermano, no puede ser más claro que eso, ¿no? No son mis palabras, son las instrucciones de Pablo aquí, que en el servicio debe haber un orden y sobre todo si no hay traducción de lengua, alguien que conoce el idioma, entonces es mejor que guarden silencio en la reunión. Vamos a hablar rapidito sobre el que profetiza, porque Pablo dice que en cambio, al que habla en lenguas, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y ahí mismo vemos su función. Pablo dice que las profecías a la iglesia tienen en su función la edificación a la iglesia, animar a los hermanos en la iglesia, consolar a los hermanos en la iglesia. Y también dice en el verso 31, para que la iglesia recibe instrucción y aliento. Por eso la profecía era tan importante, porque ¿cuántos de ustedes necesitan ser edificados? ¿Cuántos de ustedes necesitan ser animados? ¿Cuántos necesitan ser consolados? Entonces la profecía está muy importante. Y esto encontramos entonces que su mensaje es dirigido a las personas, a los hombres, dice la Biblia, a la iglesia. El que profetiza habla a los hombres. Cuando alguien dice, así dice el Señor a su pueblo, eso es profecía. Algunas iglesias les gusta decir, especialmente los que creen que esos dones han cesado y no funcionan, dicen, no, profecía es la prédica. Es predicar la palabra de Dios, porque en su forma más simple, profecía es hablar la palabra de Dios. Eso es lo más simple de la profecía. Pero en la Biblia vemos una práctica muy distinta. Y una de las cosas que vemos es que la profecía puede predecir el futuro. ¿Ok? Y vemos que en el Nuevo Testamento, en Hechos, la Biblia nos dice que descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía y se levantó uno de ellos que se llamaba Ágabo y dio a entender por el Espíritu que iba a ocurrir una gran hambre en toda la tierra habitada. Y cabal sucedió. Ese hombre fue usado tanto en la profecía que tenía un título de profeta. También vemos que la profecía puede revelar lo oculto del corazón. Pablo dice en 1 de Corintios 14, 25 que cuando alguien profetiza, entonces la persona va a sentir convicción por el Espíritu Santo y lo oculto de su corazón será revelado. Y de esa manera la persona puede postrarse y dar gracias a Dios y decir, de verdad Dios está aquí entre ustedes. La profecía puede revelar lo oculto en el corazón. Y muchos de ustedes tal vez han visto esto en una prédica. Cuando el pastor está predicando y tú estás ahí y el pastor comienza de hablar de la palabra de Dios y explicar una situación y uno dice, ¿quién te dijo el pastor que yo estoy pasando por eso? ¿Quién le dijo que esto es lo que está pasando en mi vida?
Fue el Espíritu Santo. Y lo que hace es que el Espíritu Santo revela al pastor o la persona quien está predicando, y ellos comienzan a hablar y transmitir la palabra de Dios, y esto revela lo oculto en tu corazón. También dice la Biblia que la profecía puede dar a conocer algo por el Espíritu que no era conocido previamente. Y nosotros vemos eso con Jesús. ¿Recuerda? Jesús y la mujer samaritana están hablando y Jesús le dice, mira, llama a su marido. Y ella dice, yo no tengo marido. Cierto, has tenido 5 y el hombre con quien ahora estás ni es tu marido. Y la mujer dice, me parece que tú eres profeta. Porque era asumido que los profetas conocían cosas que por la naturaleza humana no se puede conocer. Y nosotros vemos lo mismo que cuando Ananías y Zafira van a los apóstoles para entregar su dinero, su donación. Pedro pregunta, ¿esto es todo el dinero? Sí, no es, tú has mentido al Espíritu Santo. ¿Cómo es que Pedro sabía esa información? Porque el Espíritu Santo le dio conocimiento fuera de lo natural, otra vez para la iglesia. Y por último, su función es edificar a toda la iglesia. Mientras la lengua solo edifica el hablante, la profecía es para edificar a toda la iglesia. Y hermanos, hay muchos cristianos que siempre van a los servicios de avivamiento, ¿verdad? Servicios de llenura del Espíritu Santo. Buscan los vigilias o noches de gloria, ¿verdad? Porque buscan una palabra de Dios, busca una unción. ¿Y saben lo que esto demuestra? Egoísmo espiritual. No van ahí para edificar a otros, no van ahí para el bien de los demás, van ahí para recibir su bendición. Si los demás no reciben, ¿qué me importa? Dios me dio lo que yo quería, mi sanidad, mi bendición. El amor no busca su propio interés, busca el interés de los demás. Pero cuando nosotros seguimos más a los dones, nos enojamos cuando no hay manifestación para mí, cuando no hay unción para mí, cuando no hay palabra para mí. La profecía no es para usted, es para toda la iglesia. Es para edificar a toda la iglesia. Pablo dice que su uso es casi igual del hablar en lenguas, donde solo 2 o 3 máximo. Pero también dice que debe discernir si lo que están diciendo es correcto o no. Esto es donde dice, recuerda lo que dice en 1 de Juan, prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque hay muchas falsas profetas en el mundo. Entonces con los profetas tenemos que tener un discernimiento de espíritus. ¿Han escuchado de ese don? Eso es donde podemos escuchar las palabras de profeta y discernir si realmente lo que están diciendo es de Dios o no. ¿Y qué usamos para medida? Recuerda, ninguna palabra profética puede superar las Escrituras o el Evangelio de Jesucristo. Y vemos aquí algo muy importante y casi voy terminando. Yo sé que están cansados. Dice allí que los espíritus de los profetas están sujetos al profeta. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Ahí está. Pablo nos da un principio muy importante. Y hermanos, escúcheme bien la diferencia. Cuando alabamos a Dios, podemos gozarnos, podemos levantar nuestras manos, podemos dar vueltas, podemos saltar y expresar nuestro entusiasmo, podemos dejar correr nuestras emociones de amor para el Señor y adoramos al Señor. Pero cuando usamos los dones, cuando el Espíritu Santo se mueva, nunca debemos salir fuera de control. En la alabanza hay libertad, pero en los dones hay orden. Y él dice, mira, si un profeta, y yo he visto
otra vez en la práctica, gente que son tan emocionados, temblando y todo, comienzan a profetizar, a decir, y nadie le entiende porque no se controla. Están revolcando ahí en el piso de un lado al otro y supuestamente dando palabra profética, pero ¿quién le va a entender? Porque está fuera de control. Y Pablo dice, esto no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es caótico. Dios es un Dios de orden. Él hace las cosas en paz. Él habla claramente a la gente, no zarandeándolos y dice, habla, a ver si le entiende o no. No, eso no es el Señor. Eso es nosotros, llevado por las emociones. Entonces Pablo dice, mira, hay libertad en la alabanza, pero en los dones debemos mostrar dominio propio. ¿Y para qué? Porque el propósito es edificar a la iglesia, no edificar a mí mismo. Yo sé que mucho de lo que dije hoy en esta noche puede ser difícil para algunos de ustedes. Choca con sus experiencias, chocan con la manera que tú has visto los dones por casi todo el tiempo. Y me gustaría decir, vamos a parar aquí, pero voy a empujar un poquito más. Siempre cuando hablamos de dones, los miramos como una lista de características o personalidades. En mi vida cristiana, en varias ocasiones, yo he tomado hasta exámenes o evaluaciones para encontrar cuál es mi don de Dios. Y yo no sé si ustedes han preguntado, yo no sé cuál es mi don, yo no sé en qué Dios me va a usar. Y lo que nosotros hemos hecho en la iglesia es que hemos tomado los dones y lo hemos puesto en una lista bien definida, en cuadros y categorías bien definidos y todo en orden. Y básicamente lo que pasa es que cuando alguien tiene un don es como lo asigna a un equipo, ¿verdad? Tú eres de los servidores, usted es de ese equipo, usted es ese. Y entonces lo que pasa es que nuestro don nos identifica dentro de la iglesia. Y lo que pasa es que el don se vuelve como un regalito que yo recibo, que me define o me dice cuál es mi propósito en la iglesia. Pero yo quiero que olvidamos de todo esto, porque la palabra que nosotros traducimos don es carisma. Carisma viene de la palabra caris, que es gracia. ¿Y cuántos de ustedes conocen qué tan importante es la gracia de Dios? La gracia de Dios es su favor inmerecido que recibimos. Es por su gracia que somos salvos. ¿Recuerda? No por obras. Mi salvación no depende en lo que yo hago, porque no merezco la salvación. Dios en su misericordia nos eligió de regalar la salvación. Yo no soy salvo porque yo amo tanto a Dios. Yo soy salvo porque Él me ama tanto a mí. ¿Y sabe por qué? Esto es la gracia. Y lo que nosotros vemos es que cuando hablamos de dones, en realidad don no existe. Es que carisma es una palabra bien difícil de traducir al inglés y español. Pero básicamente lo que significa es la acción de gracia del Espíritu Santo. Es decir, es el poder del Espíritu Santo para amar a Dios y a los demás. Vemos esto muy claro en el Viejo Testamento, porque la Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre la gente, que hicieron cosas increíbles, pero casi ninguna fue igual. Cuando el Espíritu vino sobre Sansón, ¿recuerda? Dios lo llenó con fuerza para salvar el pueblo de Israel. Moisés tenía el Espíritu Santo, dice la Biblia, para gobernar el pueblo de Israel y guiarlos de la tierra de Egipto a la tierra prometida. David tiene el Espíritu de Dios para tener valentía en la batalla a derrotar Goliat y vencer a los enemigos de Dios. José, Daniel tenía el carisma del Espíritu Santo para interpretar los sueños de reyes que ayudaron al pueblo de Israel.
Mira, en cada una de situaciones el poder del Espíritu Santo se manifestó en una manera distinta en la persona para edificar el pueblo de Israel. Ahora, cuando vino el regalo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la Biblia dice que el Espíritu cayó sobre toda carne. Ahora no es ciertos individuos elegidos, ahora todos ustedes que creen en Jesús tienen el mismo espíritu que tenía Sansón, el mismo espíritu que tenía Moisés, el mismo espíritu que tenía David. Y juntamente con ese espíritu viene el poder de la gracia para servir al pueblo de Dios. Nosotros pensamos, si yo tengo un don, entonces eso es mi don, no va a cambiar. Pero Pablo aún nos dice, pide a los mejores dones. ¿Cómo puedo pedir otro don si los dones son estáticos, si no cambian? No, los dones cambian porque, y escúcheme bien, no son regalitos que le da y usted tiene su regalito, no. El regalo es el Espíritu Santo. Y el poder es su gracia. Entonces no debemos ver el Espíritu poniendo cosas así, no, es el Espíritu moviendo sobre la iglesia, dando a cada uno, distribuyendo aquí y allá a las personas para cumplir el propósito y la voluntad de Dios en su iglesia. Hermanos, había en un campamento donde Dios me usó en la profecía. Y yo recuerdo que sentado en un grupo vi a las personas y yo vi como una pantalla en mi mente todas sus oraciones, todas las situaciones. Cuando oré por ellos, sabía exactamente lo que ellos pedían de Dios y lo que ellos querían. Era tan claro como eran mis amigos de años y yo conocí. Cuando salí del campamento, jamás el Espíritu Santo me ha usado así. Pero nosotros no, yo soy profeta. No, yo no soy nada. Yo soy un vaso y el Espíritu Santo me llena con lo que Él quiere depositar dentro de mí para el beneficio de la iglesia. No se trata de mí, hermanos. No se trata de mi edificación. Un día puedo yo estar predicando, pero si el Espíritu quiere, me da el don de la limpieza y voy a estar limpiando la iglesia. No, así es. Porque recuerda, el don es dado a cada uno para el beneficio de la iglesia, no para la bendición de la persona. Entonces yo les digo, abre su mente a los dones. No dice que, bueno, yo solo tengo un don. Tú tienes todos los dones. Me encanta lo que dijo el hermano Michel. Si tú quieres conocer tu don, busca necesidad en la iglesia y pide donde puedes servir. Porque Dios busca a los que son disponibles. Esto es carisma. Porque cuando hay necesidad en la iglesia, hay carisma de generosidad para que la gente dan con gratitud. Cuando hay necesidad de profecía, el Espíritu Santo da carisma de profecía para que la iglesia sea edificada. Cuando hay necesidad de servicio, el Espíritu da el carisma o la carisma de servicio para que todos sean bendecidos. De instrucción, de enseñanza, de administración, de contabilidad, de sea lo que sea. El Espíritu Santo es quien nos da el poder para ser unidos en un solo cuerpo en Cristo, animando y amando los unos a los otros. Y hermanos, yo doy gracias a Dios porque en esa pandemia hemos enfrentado muchos cambios en nuestra iglesia. No podemos reunirnos como antes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, yo personalmente he visto cómo el Espíritu Santo sigue distribuyendo los dones. Hemos visto nuevos predicadores, Edwin Veras, Javier y Michelle Cruz, hermano Wilmer, gente que nunca habían predicado aquí antes,
El Espíritu le dio el carisma de enseñar, de predicar y de profetizar. ¿Cuántos de ustedes han sido ministrados por ellos? Yo he sido ministrado por ellos. También nosotros hemos visto otros hermanos como los Ujieres, como el hermano Ronald y Marvin y todos los que están ahí. Y hay muchos hermanos que dicen, mira hermano, ser un Ujier no es un don del Espíritu Santo. ¿Y cómo no? Mire el amor que ellos demuestran tomando la temperatura, ayudándole a lavar las manos, encontrar una silla, protegiéndolos para que no se contamina. Esto es un don de amor para ustedes, para que sean edificados en la reunión. Es un don del Espíritu Santo, un carisma que ellos tienen para cuidar del pueblo de Dios. También yo veo otras personas como el hermano Julio, bajista, guitarrista, baterista y ahora controlador de cámaras para las prédicas en línea. ¿Y cuántos de ustedes son edificados por las prédicas en línea? Porque Dios le ha dado el carisma para funcionar en la tecnología y en la música. Y como Julio y él me vino, ¿dónde te puedo ayudar? No quiero quedarme ahí sentado en esa pandemia. Yo quiero obrar donde tú me necesitas, no donde yo quiero estar. Póngame donde tú me necesitas. Entonces el Espíritu le pone carisma de servicio en la tecnología. También tenemos otros. Javier, no solo en la prédica, pero ayudando con cámaras. Brandon Pérez, ayudando con cámaras. Jessica, todos ellos están siendo usados en la tecnología para que la iglesia sea edificada en los domingos. Pero tal vez no es suficiente espiritual para muchos de nosotros. Y hay muchos hermanos más que el Espíritu Santo ha dado estos dones de cuidado, de ayudar. Marvin y Alma, qué trabajo tan duro, pero ellos con su equipo ministrando a los niños en línea, siguen. ¿Por qué lo hacen? Por amor, porque el propósito es el amor. Y no podemos, hermanos, olvidar a nuestros pastores. Ellos siguen ministrando y aún más fuertes en pandemia. Hay escasos recursos y ellos tienen que ver cómo vamos a hacer funcionar la iglesia cuando no hay suficiente dinero para pagar la luz o pagar la renta. Ellos oran todos los días, ayuden por ustedes para que Dios los proteja. Visitan a sus casas, traen bolsas de comida, a veces traen ayuda para pagar las rentas. Y ustedes no miran. Pero yo veo al pastor aquí poniendo los ventiladores y poniendo el spray de Lysol por toda la iglesia y desinfectándolo por amor de ustedes. Esto es espiritualidad real, porque demuestra un amor sincero a la iglesia de Jesucristo. Pero hay mucha gente y yo los he escuchado decir cosas terribles como, los pastores no están trabajando porque la iglesia no está abierta. O el pastor no está haciendo trabajo porque tiene un montón de predicadores. O solo trabajan por el dinero. Todas esas cosas. Y de verdad, Dios perdona a las personas que hablan así, porque realmente no saben lo que están diciendo. Su medida de espiritual está completamente torcida. Debemos buscar, seguir el amor, y el Espíritu Santo repartirá la gracia, el poderoso gracia de Dios a cada uno de nosotros que estamos dispuestos. Y no tienes que ser espiritual, porque es un don de gracia, y la gracia no se basa en mis obras, se basa en la elección de Dios. So Dios elige quién va a ser predicador, pastor, el que limpia, el que sirve. So, si alguien dice, no me dejan predicar, habla con el Espíritu Santo, porque Él es quien da los dones. El Espíritu Santo tiene que tener control de su iglesia. Y cuando nosotros nos abrimos a Él, Él puede hacer la obra en nosotros.
Hermanos, yo no sé cuándo esta pandemia va a terminar. De verdad no sé. Puede durar 3 meses o puede ser otro año más. Y una de las cosas que me vino a mí en mi oración para es que cuando hablamos de las vírgenes, las 10 vírgenes, algo que veo una y otra vez en la Escritura que Jesús dice es esto: el que persevera hasta el final será salvo. Y cuando vemos a las vírgenes, tenemos 5 que tenían solo suficiente aceite para llegar a la mitad, y después se acabó y no tenían nada más. Pero había los otros 5 vírgenes que aun cuando se atardó el marido, cuando llegó en la noche y vino el momento, todavía tenía llama, todavía tenía aceite. Y yo sé que hablamos de eso como Espíritu Santo, pero yo le voy a poner aún más práctico. No dejaron de hacer bien hasta el final. No dejaron de servir, no dejaron de diezmar, de dar, de ministrar y buscar el interés de su hermano sobre su propio interés. Porque el que persevera hasta el final, esto recibirá la corona. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer: perseverar en bondad, en buenas obras, seguir el amor, usar los dones como corresponde y no ser mal enfocados en un avivamiento falso. El avivamiento es cuando amamos los unos a los otros con un amor sincero, cuando nos dedicamos al bien de nuestro hermano. Y mira a la persona que está a la par, porque muchos de ustedes son de Woodbridge. ¿Se están cuidando uno del otro? Yo sé que muchos que sí, porque yo veo el cuido, pero algunos de nosotros y algunos que están viendo en video hemos desconectado, hemos dejado de hablar, de comunicar. Y el Espíritu Santo nos dice: tú eres el que tiene que guardar la espalda de tu hermano. Tú tienes que buscar el interés de los demás. No te sientes en las manos. Usa lo que Dios te ha dado, porque la gracia y el poder viene de Él y no de nosotros. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por tu consuelo, por tu instrucción. Yo sé que tú has hablado a nosotros en esta noche. Tú has edificado a tu iglesia. Hemos aprendido mucho, pero también hemos sido confrontados con nuestras propias acciones. ¿Cómo estamos midiendo la espiritualidad y la madurez en nuestra iglesia? ¿Estamos enfocando más en manifestaciones y dones o estamos poniendo amor como la prioridad? ¿Estamos siguiendo el interés de nuestros hermanos, de amarte a ti, Dios, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y corazón? ¿O estamos más interesados en nuestro propio bien? Ayúdanos, Dios, en ese tiempo de pandemia, de evaluar las prioridades en nuestra vida. ¿Dónde estamos dedicando el tiempo? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestra fuerza? ¿Es solo ganar dinero para sobrevivir? ¿O estamos ganando para compartir con otros? ¿Estamos cerrando la puerta de la casa o estamos abriendo la puerta para ayudar a los demás? ¿Estamos llamando a los demás hermanos para ver cómo están o estamos desconectándonos porque no tenemos tiempo y no nos interesa? Oh Espíritu Santo, regrésanos a un primer amor para ti y para tu iglesia. Un amor tan sincero y dedicado, no basado en sentimiento y emoción, pero basado en compromiso, visto en nuestros hechos y acciones. Un amor que no pide nada a cambio, un amor que es paciente, que es benigno, que busca el interés de los demás. Con todo ojo cerrado aquí,
Si hay alguien aquí en nuestro medio que está viendo en línea y tú nunca has invitado a Jesús en tu vida, tú nunca has dicho: Jesús, yo quiero creer en ti y entregarte mi vida. Yo quiero, ahí donde estás, que solo comienzas a orar y dice a Jesús: Jesús, perdóname por todos mis fracasos. Yo nací en pecado y yo sigo pecando todos los días de mi vida, pero ya necesito de tu gracia y de tu perdón. Yo quiero que tú me salvas. También pide a Jesús que Él entre en tu corazón, que Él toma control de tu vida. Y dice: Jesús, toma mi vida quebrantada, destrozada, y hazme una nueva criatura, para que pueda experimentar un amor verdadero, un amor que no solo es egoísta, pero un amor que puede dar a los demás. Si tú has orado esa oración, por favor anota ahí en los comentarios: yo hoy recibí a Jesús, porque queremos que tú seas parte de esa familia. Ahora, iglesia, yo les voy a pedir que si se puede ponerse de pie. Y yo voy a orar algo un poquito especial, muy simple. Y yo quiero que si pueden tomar sus manos y ponerlos sobre su corazón. Espíritu Santo, toma esa palabra que hemos hablado en esta noche o en esta mañana y séalo en nuestro corazón. Tal vez no podemos entenderlo completamente ahora, por el pasado, por nuestras experiencias, pero siembre la semilla de tu palabra en nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que si esta palabra es de ti, que va a ser fructífero en la vida de mis hermanos y que va a producir fruto, que va a traer cambio que te agrada. Que esa palabra puede crecer en más y más actos de amor y servicio. Que esa palabra puede crecer en nosotros hasta que podemos estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento. Gracias por tu palabra, porque es especial y es precioso, y no queremos salir de aquí y desecharlo al viento o tirarlo ahí en el polvo. Guárdalo dentro de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Una vez más edificas a tu pueblo, Señor. Dice que no regresa atrás vacía, sino que hace el efecto deseado. Cada uno de nosotros hemos recibido lo que el Señor le ha placido darnos en esta noche y en esta mañana. Así que seamos dispuestos a ponerla en práctica. Amén. Levantemos nuestros brazos al cielo y le decimos: Señor, gracias. Gracias, gracias porque nos has sostenido hasta aquí. Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo tan bonito que nos has permitido escuchar el mensaje acerca de la importancia, Señor, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que tú, Señor, has de usarnos como te plazca, no exclusivamente solo con un don, sino con los dones que a ti te plazca, para poderle administrar con poder y gloria. Gracias por las personas que estuvieron el día de hoy como visitas. Bendícelos, Señor, y que hayan podido entender el mensaje que tú trajiste. Alabado y bendecido sea tu nombre. En Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén.